de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, y desde ese entonces su vida dedicada al estudio, en especial de la Edad Media en la filosofía. Ha escrito algunos libros, bueno, son varios, pero yo tengo aquí referenciados algunos libros como San Agustín sobre la felicidad, 10 aproximaciones al medioevo, filosofía medieval, en el principio era la fisis, el logo filosófico de griegos y romanos, Séneca y la filosofía, entre otros. Ha desarrollado también algunos artículos en autores como Humberto Eco, Michel Foucault, parte de su trayectoria en la escritura filosófica. Hoy profesor de la Pontificia Bolivariana de Medellín, profesor del doctorado de Filosofía de la Universidad Pontificia de Medellín, fue profesor en la Universidad de Antioquia, profesor también de la Universidad Nacional sede en Medellín, entre otras. Agradecerle por aceptar la invitación para compartir con nosotros su último libro, dado a conocer el año anterior, y precisamente de allí nos va a hablar sobre la estética en Santo Tomás de Aquino. Antes de iniciar, doctor, antes de darle la palabra para que usted nos va a dirigir unas palabras cortas, acaba de llegar nuestro director de departamento, el profesor Oscar Javier Cabeza Herrera, quien dirigirá a ustedes, y pues obviamente para darle la bienvenida a nuestra institución, profesor Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. De entrada, excuso estos minuticos, vengo de la sede de Villarrosario, estamos en otra actividad. Doctor Soto, sea bienvenido a nuestra Universidad de Pamplona de parte del rector de la universidad, el doctor Ibaldo, de parte de la decana de la facultad, la doctora Carol, quienes les tienden un caluroso saludo por aceptar nuestra invitación a este programa de filosofía, en el cual pues me enfocaré solamente en dos aspectos. Uno, para nuestros estudiantes nuevos, ¿cierto?, que inician el primer semestre, que incluso segundo, el valor que tiene una lección inaugural. La lección inaugural es un acto solemne académico que acostumbramos o que heredamos, más bien digámoslo así, las universidades de la tradición medieval, en la cual se da apertura a un periodo académico, sea un año o sea un semestre. Para nuestro caso, pues cada semestre hacemos un ejercicio de una lección inaugural. Y en esta lección inaugural contamos con la fortuna y con la compañía de personas que a través de su trayectoria de vida han dedicado su esfuerzo a trabajar distintos temas desde los distintos ámbitos, y en nuestro caso particular la filosofía, como es en la tarde de hoy el doctor Soto, que con toda su trayectoria biográfica que ya el profesor Jacinto nos presentó, nos va a compartir de su experiencia, esa sabiduría que a través de una lección inaugural se comparte. Este es este tipo de ejercicio que hacemos al iniciar cada semestre. Y el segundo aspecto, bueno, en sintonía con el primero, los estudiantes que ya tienen trayectoria en el campo de las lecciones inaugurales, así como los colegas docentes, sabemos el valor que tiene una lección de estas, porque definitivamente nos permite compartir, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito nacional, latinoamericano, mundial, con personas de destacado talante, como el caso del doctor Soto, que en la tarde de hoy nos acompaña. Y lo segundo que quiero decirles, y doctor Soto, bienvenido a un programa de la Universidad de Pamplona, con una antigüedad de 22 años. Es un programa que recién se acredita en alta calidad en este año, y en razón a ellos, pues estamos haciendo apuestas muy interesantes para mantener ese concepto de hermandad con otras universidades, las cuales a bien tienen tener en cuenta nuestro nombre, y a su vez hacer esos vínculos interesantes en la comunidad académica. Doctor Soto, sea bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias. Agradezco la invitación que se me hace por parte de la Universidad de Pamplona, de los profesores y directivos de la facultad, y
Me siento muy complacido de esta lección inauguralis por su tradición, como usted bien anotaba, medieval. Así comenzaba siempre la universidad medieval, su año académico. Prácticamente era una cuestión disputata en la cual se hacía por parte de un profesor la conferencia y luego se hacía la discusión en torno a esa conferencia. Nosotros tenemos de la Edad Media un concepto muy oscuro y de Tomás de Aquino sí que tenemos un concepto bien oscuro, máximo cuando pues se erigió como autoridad suprema en el ejercicio de la filosofía. Entonces ese Magister Dixit ha recorrido la vida y la obra de Tomás. Yo quiero de alguna manera mostrarles que la Edad Media es una particularidad histórica y como particularidad histórica tiene sus luces y sus sombras y que Tomás de Aquino es un pensador entre otros, no es el pensador, sino un pensador entre otros y por lo mismo como pensador entre otros tiene también sus luces y tiene también sus sombras. Hemos escogido el tema de la belleza, de la estética en Santo Tomás de Aquino por la importancia que a partir del siglo XIX ha adquirido la estética en la reflexión filosófica. Humberto Eco hizo su tesis doctoral precisamente sobre la estética en Tomás de Aquino y si bien en un primer momento pasó desapercibida, en un segundo momento cuando él publica El nombre de la rosa, se publica este texto sobre la estética de Tomás de Aquino en Humberto Eco. Yo parto de la definición célebre de Santo Tomás, que ha hecho correr mucha tinta y que nos dice lo siguiente, está tomado de la Suma Teológica, pulcra enim dicuntur que visa placen, se dicen bellas las cosas que vistas agradan. Ese placent ha sido objeto de muchas discusiones y vamos a ver en la charla por cuál me inclino yo como tesis personal. Y la segunda expresión es para la belleza se requieren tres cosas. En primer lugar, la integridad o perfección. Por ello, las cosas diminutas son feas y la debida proporción o consonancia, además, la claridad, y así lo que tiene un color nítido es bello. También es un texto de la Suma Teológica que ha hecho correr mucha tinta. Es cierto que Tomás de Aquino no tiene un tratado específico sobre la belleza, como lo tiene Aristóteles, la poética, o como lo tiene el poeta Horacio Romano, el ars poética, o como lo tiene Dionisio Areopagita sobre los nombres divinos, pero si analizamos el Corpus Thomisticus, con base en una obra genial que ha producido el siglo XX y que sometió a Tomás a un examen informático por parte del profesor Roberto Busa de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y del cual tuve pues la delicia de ser su discípulo. Se trabaja con concordancias. Entonces uno pone la palabra pulcritud, o pone la palabra pulcrum, o pone la palabra belleza,
o pone la palabra estética y aparecen todas las citas de Tomás de Aquino en las que esa palabra aparece, y ese fue el método que yo seguí para esta investigación. Comencemos con la primera definición. Es bello lo que visto agrada. Las cosas bellas son aquellas que vistas agradan. Esta definición que nos indica que no todos los sentidos captan la belleza. Uno no puede decir de un alimento que es bello, sino que de alguna manera nos gusta en tanto alimento, pero sí puede decir de una obra de arte que se ve que es bella, o de una música que se oye que es bella. ¿A qué le apunta Tomás de Aquino con esta definición de la belleza? Del placent y de las cosas hermosas que vistas y oídas agradan. Pues fundamentalmente a tres cosas. En primer lugar, la obra estética es una intuición más que un discurso racional. Cuando yo veo una obra de arte o escucho una polifonía o escucho una sinfonía, pues lo primero que se me ocurre es decir, me agradó, me gustó, o no me agradó, no me gustó. Es un criterio obviamente muy subjetivo, pero que en Tomás de Aquino, como vamos a ver, reviste una consistencia en cierta manera objetiva, porque desde las cosas, por las tres características que les dije, proporción, perfección y claridad, pues la cosa es bella y por esa belleza agrada. Entonces, las dos definiciones que nos da Tomás de Aquino de belleza están íntimamente relacionadas, y voy a centrarme en el placent, en el agradan. No se trata de hacer un discurso sobre la obra de arte. Ese discurso lo hacen los críticos. Ellos devoran la obra de arte, la examinan con lupa y todo lo demás. El contemplador de la belleza simple y llanamente dice, me agradó o no me agradó, sin ningún discurso racional y sin ninguna posibilidad de dar razones de por qué me agradó, sino que me agradó intuitivamente, es decir, sin discursos racionales y sin crítica de arte. Entonces, en ese sentido, Tomás de Aquino sabe que una cosa es la estética en tanto placent y una cosa es la crítica de arte en cuanto discurso racional. La obra de arte se gusta, la obra de arte por el placent es una intuición espontánea, natural, que surge al ver o al oír una pieza musical. Este placent, que muchos han discutido, como les he dicho, a mi manera de ver, tiene que ver con el frui latino. El frui latino es el gozo, es el placer que produce algo, en contraste con el uti, que es la utilidad que produce que produce algo. Para Tomás de Aquino, el arte no está en función de la utilidad, sino en función de la fruición, es decir, del placent que agrada o desagrada, y por lo tanto esta paradigmática distinción entre frui y uti es fundamental en la definición de Tomás.
es un deleite que goza de la obra de arte desde el amor y no desde el poder o de la ideología que empobrece la humanitas. Esta relación con el arte, como señala el profesor Maritain, lleva a definir el arte como la recta ratio factibilium, la recta comprensión o determinación de las obras que se han de hacer. Entonces, arte en latín, que es la traducción de la expresión griega tecne, uno de los saberes en la taxonomía aristotélica de los saberes, que como bien sabemos se divide por parte del Estagirita en saberes teóricos, saberes prácticos y saberes poéticos. Dentro de los saberes poéticos, él incluye a Aristóteles y Tomás la tecne, y Tomás traduce tecne por ars. Ars es un saber hacer, construir, fabricar, crear. Entonces, el carpintero que hace un buen taburete y que hace un taburete con todas las exigencias que un taburete pide, ha hecho una obra de arte. El herrero que hace una herradura con todas las de la ley ha producido una obra de arte. Entonces el arte no se reduce a la belleza, sino que el arte se extiende a la actividad productiva, creativa, fabricativa del hombre. Es la recta ratio factibilio, una recta comprensión de lo que debe hacerse. Alguno me dirá que esto entra en comprensión, en contradicción con el uti, porque obviamente una herradura tiene una utilidad y un taburete tiene una utilidad. Para los instrumentos, en términos de utensilios, eso vale, pero para la obra de arte vale el frui y no el uti. Cuando entendemos obra de arte, la producción de una sinfonía o la producción de una pintura o la producción de una escultura o la producción de una catedral en términos de arquitectura, pero ese es un saber hacer también. O sea, yo como arquitecto, yo como escultor, o yo como pintor, o yo como músico, participo del factibilium, de lo que debe hacerse, de lo que debe producirse, de lo que debe fabricarse, de lo que debe crearse. Solo que la obra de arte tiene por el fluir, un placent, un agradar, y ese placent, en tanto agradar, es la determinación de las obras que hechas para efectos de la belleza producen una conmoción en el espectador. Esta conmoción en el espectador es una especie de éxtasis por el fruit. Es de tal manera vista o oída la belleza de estas obras que como el místico queda callado. Tomás de Aquino en su estética sigue la distinción de Dionisio Areopagita, que es un pensador que se pensó hasta prácticamente el siglo XX, que era el converso de Pablo en el Areópago, en el célebre discurso de Pablo en el Areópago, narrado por los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, pero hoy es un pseudo Dionisio y probablemente es un monje sirio que escribe en griego en el siglo VI de la era cristiana. Pues él distingue la filosofía y la teología apofáticas de la filosofía y la teología catafáticas. Lo catafático o positivo, que es la traducción al español de esta expresión griega
catafasis, es lo que podemos conocer de una cosa. En cambio, lo apofático es lo que no podemos conocer de una cosa, lo que se nos escapa, ante la cual permanecemos mudos y solo contemplando, como el místico que en su éxtasis y en su arrobamiento trance entra en una relación con Dios y todo lo demás, pues dice Tomás, es pura paja. En ese sentido, cuando yo entro en relación con la obra de arte, hago una experiencia extática, mística, apofática. Yo solo sé decir de esa obra que place, agrada, que me conmovió de tal manera que quedé asombrado, entusiasmado, y por ese asombro y ese entusiasmo se produce un trance estético, se produce un arrobamiento estético, y yo puedo quedarme perfectamente horas enteras contemplando el cuadro, horas enteras contemplando una catedral gótica y gozándola. De modo que el Frui, a diferencia del Uti, tiene esa connotación apofática, no catafática. Pero tanto la música como la escultura es un saber hacer, es un saber construir y es un saber, en este caso, construir belleza para efectos del agrado humano. El arte, en el sentido de belleza, es por lo mismo una estética que hace de la vida también una obra de arte, como dice Foucault, una ética como una estética de la existencia. Entonces el arte también tiene un sentido ético, porque al conmover, de alguna manera arrebata de tal manera que hace que el arrebatado, el entusiasmado, el que entra en trance con la obra de arte, piense que la obra de arte por excelencia es la vida, y que ese cuadro, esa pintura, esa escultura ayuda a esa poética de la existencia en tanto obra de arte. Ahora bien, si el Plachet no es un discurso racional en el sentido en que entendemos discurso racional, dar razones para persuadir, para convencer, sino que es una intuición en el sentido de contacto directo e inmediato con la obra de arte para efectos de gusto y para efectos de agrado, entonces tenemos que concluir que este gozo tiene una connotación muy específica en su naturaleza. Eleva la finitud humana a ser infinita, eleva la contingencia humana a una altura de tal manera alta que produce, por ese éxtasis de que les he hablado, un arrebato, de tal manera que ese arrebato pueda uno perfectamente decir: me agrada, me gusta, me quedo contemplando la obra de arte por tanto tiempo, por largo tiempo, porque me agrada. Entonces las razones para persuadirse las dejamos al crítico de arte, no al individuo que contempla la obra de arte. En ese contexto, la experiencia del Plachet es más una experiencia placentera que una experiencia discursiva. No es de ninguna manera, como hace el crítico de arte, una exploración, dando razones para convencer de lo bello de esa belleza que estamos contemplando,
sino que es una intuición, y como intuición, intur legere, se lee adentro, de tal manera que la conmoción humana queda exaltada por el placet. Por otra parte, hay que decir que para el placet se necesitan tres cualidades: la proporción, la perfección y la claridad, que es la segunda idea de Tomás de Aquino. En otras palabras, para el placet, por estas tres características, nos estamos acercando a lo que Tomás de Aquino llamaría las condiciones de posibilidad para que una obra guste, agrada y de alguna manera nos eleve extáticamente. Proporción, perfección y claridad. Aquí hay que hacer anotar una cosa. Mientras el griego piensa desde la physis, el medieval piensa desde el ens creato, desde la criatura de Dios. Somos todas las cosas criaturas de Dios y por lo tanto, como diría Foucault en las palabras y las cosas, en la figura de la emulatio, todo imita a Dios. Entonces la proporción, la perfección y la claritas tiene que ver con el orden que Dios ha establecido en el universo, y ese orden se traduce por parte del artista en su obra. En ese contexto, la claridad es la claridad de la luz divina. La proporción es la armonía entre las partes de una obra, y la perfección es que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña, eso ya lo sabía Aristóteles para la tragedia, sino por su proporción y por su claridad sea de alguna manera ni larga ni pequeña, sino apuntándole al término medio, en tanto evita el exceso y evita el defecto. En esta exigencia que hace Tomás de Aquino, que exige esas tres características para que algo sea bello y pueda agradar, pues obviamente ya Tomás está pensando desde el ens creatum y no desde la physis. Entonces pensamos el ente qua creato y no qua physis, en tanto creado y no en tanto physis. La physis, por ejemplo, está muy presente en la poética aristotélica. En cambio, en la reflexión estética de Tomás está traspasada o está de alguna manera transversalmente hecha desde el ente creado. Si todas las cosas imitan a Dios, la belleza es una manifestación divina. Entonces aquí unimos tres cosas. Por una parte, el placet es el agrado en tanto fruir. Por otra parte, ese fruir es una exaltación mística o de alguna manera nos hace entrar en trance, y ese trance por el ens creato nos comunica con Dios. Entonces la luz divina es condición de posibilidad del trance, es condición de posibilidad de gozar la obra. Yo veo una catedral gótica, y al ver una catedral gótica, que le tocó a Tomás la construcción de las catedrales góticas en el siglo XIII, quedo de tal manera penetrado por la infinitud de Dios, simbolizado en la altura de las catedrales góticas,
que esa luz divina que penetra por los vitrales o por los rosetones me ilumina de tal manera que me extasío con una catedral gótica. Obviamente que los medievales nunca llamaron gótico a su arte, esa es una expresión despreciativa de Vasari para referirse a que el arte medieval había perdido el canon grecorromano para exigencias artísticas. No, para Tomás de Aquino la luz divina nos circunda de tal manera que esa luz divina, por la claridad que esparce, nos hace también a nosotros místicos que esparcimos la belleza de Dios a través de la construcción de estas obras de arte, sean esculturas, pinturas, arquitectura o lo que se quiera. ¿Puede lo feo ser bello? Tomás de Aquino va a ser rotundo. No, porque lo feo carece de esas tres proporciones, entra en exceso o en defecto, no es armonioso y no es claro en cuanto de alguna manera perturba el orden cósmico. En este orden de ideas, por belleza, en tanto claridad, proporción y perfección, entra en la episteme de la semejanza en cuanto a comunicación con la divinidad. Eso es fundamental desde la perspectiva del ente creado. Si no nos ubicamos en el ente creado, no entendemos por qué Tomás de Aquino nos dice que la obra de arte nos liga con Dios. La obra de arte nos irradia la luz divina como la obra de arte irradia luz humana. Y esa luz divina compartida por la luz humana hace por la conveniencia que todo sea una copia de las ideas de Dios en términos de emulación. Esa es una figura de la semejanza explicada por Foucault en Las palabras y las cosas. Entonces, esta contemplación de la belleza y estas tres características de la belleza son diáfanas. Dicho de otro modo, para la emulatio, es decir, la emulación, el juego modelo copia, el arte, por ejemplo, se convierte por la emulación en una criatura de Dios. Y al ser una criatura de Dios, la claridad divina nos envuelve de tal manera que la oscuridad humana deja de ser finita y pasa a una especie de infinitud en cuanto permite la unión mística con Dios, como la obra de arte había proporcionado un trance o arrobamiento estético. Desde aquí, la exigencia tomista es muy clara. ¿Cómo podíamos decir? Podríamos decir que en realidad lo que se capta en una obra de arte es la intimidad íntima de la criatura en tanto semejanza con Dios. Entonces, al captar esa emulación, el juego modelo copia, en el modelo, en la copia, el modelo, entonces toda obra de arte está modelada por la idea divina que tiene el arquetipo de esa obra de arte. Entonces el artista opera como co-creador en la obra divina. Y al operar como co-creador en la obra divina, completa la creación y como las razones seminales de los estoicos, va desarrollando esa creación a través de las obras de arte como manifestación de la divinidad en tanto emulación.
Asimismo, en Tomás de Aquino, la claridad, y estoy citando la historia de la belleza de Humberto Eco, es el esplendor, la luminosidad del color debido, es clave para entender la belleza. En otras palabras, Dios es luz y sus criaturas irradian esta luz. Y al irradiar esta luz, este fuego divino nos quema de tal manera que derivamos hacia no solo un trance, sino una experiencia del bien y una experiencia de la bondad de Dios. Entonces, captamos la belleza de Dios, captamos la bondad de Dios y captamos la verdad de Dios contemplando una obra de arte como una catedral gótica o como una pintura del Giotto o como una pintura de Fray Angélico que le tocó a Tomás de Aquino de alguna manera percibir. Podemos concluir de estas primeras definiciones que Dios es la luz y que esa luz hace visibles las cosas y despeja las tinieblas, y que al despejar las tinieblas y hacer visibles las cosas, la luz verdadera que ilumina el prólogo del Evangelio de Juan es condición de posibilidad para gozar la belleza. Sin la luz divina que de alguna manera nos permea, no gozaríamos la belleza. Entonces un no creyente puede gozar de la belleza, sí. No tiene que creer uno para gozar de la belleza, porque uno creyente o no creyente es criatura de Dios. Estas ideas sobre el placent y las tres características que el placent determina para efectos de la obra de arte, entonces producen un placer del cual, gracias a la consonancia, a la claridad y a la proporción, nos está recordando la poética aristotélica, concretamente el capítulo 7, en la página, en la edición de Becker 1450, columna B, línea 37. Evitar, como les he dicho, el exceso y el defecto. La belleza es una cascada deslumbrante de esplendores, y esa cascada deslumbrante de esplendores es una resonancia de la célebre tríada sapiencial del libro de la sabiduría. Has hecho todas las cosas con número, peso y medida. Entonces el número nos remite a la proporción, el peso a evitar el exceso y el defecto, y la medida que no sea ni determinada, ni muy larga, ni muy pequeña, sino término medio, tometrón, y lo óptimo entonces es la mesura. Para efectos de la obra de arte, como la vida tiene como percepción el tometrón, el término medio aristotélico, que también entra en la estética de la reflexión tomista. Un autor hindú, pero que trabajó toda la vida en otras universidades, sobre todo inglesas, nos dice en su teoría medieval de la belleza que, en primer lugar, la armonía o consonancia es la armonía predispuesta a recibir la luz divina, y que la forma natural en que Dios se manifiesta como causa que produce todo, causa primera, en las causas segundas se hace de tal manera visible que podemos cantar y exclamar por el placent: he visto a Dios, he gozado de Dios percibiendo la obra de arte o al ver una obra de arte. En ese sentido, incita hacia Él.
La obra de arte es un camino hacia la divinidad. Y como camino hacia la divinidad, entonces nos va haciendo criaturas divinas que vamos, por ese ser criaturas de Dios, que vamos imitando y co-creando la creación a través de la producción y de la contemplación de estas obras de arte. El causante de la proporción, el causante de la perfección y el causante de la claridad es precisamente Dios creador, dice Komaraski. Este fulgor o irradiación luminosa de la fuente de toda luz que es Dios, entonces se liga con el fin último del hombre, que es gozar de Dios. Eso es muy agustiniano en el de Vita Beata. Y Agustín, he leído por Tomás de Aquino también. ¿Qué nos dice Agustín en el de Vita Beata? Que la vida feliz es practicar la virtud gozando, frui, la fruición divina practicando la virtud. Entonces una obra de arte en esa fruición nos da por el fulgor o irradiación luminosa que cada criatura lleva de Dios, nos lleva a ser de alguna manera lo que Komaraski llama natura naturans, es decir, somos naturaleza que produce, por el saber hacer, unas obras que apuntan a Dios para efectos de elevar al hombre a esa contemplación divina, viendo lo humano de la obra de arte. En este contexto, estética y ética son íntimamente relacionadas en Tomás. Podríamos perfectamente decir, parafraseando a Kant, que una estética sin ética es ciega, como una ética sin estética es vacía. Pues la bondad se relaciona con la belleza y constituye uno de los dos trascendentales, de que habla verdad, de la que habla Tomás, el ser, la unidad, la verdad, la bondad y obviamente la belleza. Es un trascendental porque está en todas las cosas. En este sentido, se debe entender el Flachet, y lo dice Debrin en la estética en la Edad Media, que, si se puede decir así, para Tomás, la obra de arte, en el sentido pues de la belleza, deleita de tal manera que hasta lo sensible tiene belleza y lo inteligible también tiene belleza. Lo sensible son las cosas que de alguna manera vemos con los ojos del cuerpo, y lo inteligible son las esencias que de alguna manera vemos con los ojos del alma. Entonces, cuando yo capto una cosa sensible, como una escultura, opero por la sensación, pero también opero por la intelección, porque capto que ahí está la esencia divina, que ahí está la luz divina irradiando esa obra de arte para elevarme hasta la divinidad. Sin referirse al amor, la visión de la obra de arte es vana y es vacía. El amor Dei, y eso es muy agustiniano también, hasta el olvido de sí mismo, es lo que nos permite contemplar verdaderamente una obra de arte. En este sentido, en Arte y Escolástica, Maritain, que plantea que en realidad la claridad, el esplendor, el fulgor de la obra de arte
es el fulgor de la esencia, de la forma que hace que haya cosas. Y esa forma remite a la divinidad. Entonces podríamos decir que de alguna manera cuando yo capto o oigo una sinfonía, estoy captando y estoy oyendo la bondad y la perfección divinas. Si ello es así, esta estética, a partir de estas tesis, se compenetra de tal manera con la recta comprensión de lo que se debe hacer y se crea belleza desde la armonía, la proporción y la claridad, cumpliendo en ello la luz un papel identificador en la estética del doctor Angélico, de modo que el ente creado en cuanto a metafísica deviene una teoría de la creación y el arte una teoría de la co-creación divina y humana. La conclusión entonces remite a una hipótesis: la luz divina ilumina toda obra de arte. Dicho esto, sigamos penetrando en las tres cualidades que Tomás le exige a la belleza. En el de Divine Nominibus, comentado por Tomás, que es una obra del pseudo Dionisio, nos dice que Dios es super pulcher, es decir, sobre hermoso. ¿Por qué? Porque está por encima de toda belleza. Es decir, cuando decimos que Dios es bello, no decimos absolutamente nada, porque Dios es más que bello. Entonces entramos en un éxtasis apofático que no catafático. No sabemos en qué consiste la belleza divina, pero el artista trata de reflejarla en sus obras. En este orden de ideas, este carácter metafísico de la forma expresada en la obra de arte como forma humana, que remite a la forma divina, exige que la prudencia, la eubolia, el buen sentido, la perspicacia, la deliberación, la industria, la memoria, entren en la intuición de la obra de arte como ente creado. Este ente creado nos hace entonces, de alguna manera, y viene la expresión tomista, la traducción latina de phronesis es prudencia. Si yo contemplo una obra de arte, éticamente lo hago para conseguir la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es todo lo que les dije: eubolia, buen querer, buena industria, etcétera, etcétera, que es lo que Tomás de Aquino entiende por phronesis. Phronesis es aquella actitud por la cual, contemplada una obra de arte, salgo de esa contemplación prudentemente revestido, de tal manera que en todo esté a la altura de las circunstancias, de manera conveniente, adecuada, y esa conveniencia y esa adecuación, al hacernos hombres prudentes, vuelve a relacionar la estética con la ética. En este orden de ideas, la relación ética-estética en Tomás es muy clara, es muy clara. Si yo contemplo la obra divina en la obra humana de la belleza producida y coproducida por el artista, entonces debo vivir como el Evangelio pide, desde el amor y desde el poder del amor y no el amor del poder. Que desafortunadamente el cristianismo ha caído no en el poder del amor, sino en el amor del poder, y ese amor del poder pues ha ideologizado todas las obras de arte cristianas. Pero eso es una deformación de la estética tomista. El poder del amor es la esencia del Evangelio. Y ese poder del amor es el poder del amor transformado en belleza
por el artista para efectos de la prudencia. La prudencia, al actuar conveniente, adecuadamente y estar a la altura de las circunstancias en un momento determinado, entonces nos hace, al contemplar una obra de arte por esta prudencia, nos hace salir estéticamente hablando, revestidos de esa prudencia ética que de alguna manera nos lleva a ser excelentes hombres y excelentes ciudadanos. Es la función política del arte en Tomás de Aquino, hacer del hombre un hombre de alguna manera conveniente, adecuada y circunstancialmente perfecto, y hacer de la criatura como hombre perfecto un buen ciudadano para efectos del poder. En otras palabras, la belleza, con su trascendencia ética y con su trascendencia política, ordena la creación. Y al ordenar la creación, obviamente que la creación tiene el problema del mal, eso lo reconocen los medievales y eso es un misterio. Decir que el mal es carencia del bien debido, como dice Tomás, pues no es decir nada. Eso no tiene ninguna consistencia en términos conceptuales. Entonces el mal es el gran desafío a toda obra de arte, porque toda obra de arte co-crea la creación, que es orden y armonía, pero se desordena y se desarmoniza por el mal ético, por el mal físico y por el mal metafísico, que es la finitud humana. Si ello es así, la relación ética-estética en Tomás de Aquino es condición de posibilidad de la belleza del arte. Cuando el artista produce una obra de arte, deleita, pero también hace del hombre prudentemente hablando, aquel buen hombre y buen ciudadano, como diría Foucault, una autopoética de la vida. Lo que les dije antes, la vida como obra de arte es el arte por excelencia, y a eso contribuye la belleza de las obras de arte. Ahora bien, el Aquinate, cuando reflexiona sobre esta relación ética-estética, pues va a decir que el sentido ético y el sentido político de la obra de arte como co-creadores de Dios para perfeccionar la creación tiene que ver con la vida en la ciudad. Esa vida en la ciudad han renacido ya en el siglo XIII las ciudades medievales. Entonces esa vida en sociedad debe ser como la belleza clara, armónica y proporcionada en términos de la belleza y en términos de la convivencia. Obviamente que es mejor respetar la vida que acabar con ella, es mejor decir la verdad, ser un parresiastés y hablar con franqueza que no decir la verdad, y esas son exigencias de quien contempla una obra de arte y sale de esa contemplación perfectamente a hacer esas exigencias éticas. Por otra parte, se manifiesta una cosa importante en esta relación ética estética, y es que si la vida es una obra de arte, toda obra de arte contribuye a que la vida sea eso, obra de arte. Pensamos que el arte se aplica solo a la belleza. No, el arte es la vida haciéndose bella, el arte es la vida haciéndose buena, el arte es la vida haciéndose adecuada y conveniente a las circunstancias en que estamos moviéndonos. El arte es la deliberación ética para efectos del juicio y de la decisión en términos de bondad o de maldad.
no eliminamos la finitud humana, es el mal metafísico. Entonces podemos con la obra de arte hacer bien o hacer mal. Eso lo dice Tomás de Aquino con claridad en la Suma Teológica. De ahí que el artista tenga un compromiso no solo estético, sino ético, en cuanto debe apuntar a que al que ve su obra de arte sea éticamente bueno, bondadoso, buen ciudadano y hombre en su esencia, de animal racional que de alguna manera practica la virtud como condición de posibilidad de la realización ética del hombre. En cuanto a la relación ética-estética, además de lo dicho, tenemos que agregar dos cositas. Está la belleza de la naturaleza, que vamos a llamar óntica, y está la belleza del arte, que vamos a llamar ontológica. La belleza de la naturaleza es independiente y antecedente a toda actividad creativa del hombre. La belleza de la actividad humana es la faceta del artífice que crea las artes, por una parte mecánicas y por otra parte las artes bellas, porque las cosas son precisamente lo que visto agrada. No es una experiencia, como les dije, laboriosa, sino fácil y grata. Y esa facilidad y esa gratitud de la obra de arte se transmite en una vida fácil y en una vida grata a los ojos de Dios. Fácil no en el sentido de no dificultades, sino fácil en el sentido de co-crear la creación como artífices de la obra divina de la creación. Para ir terminando la charla, dos observaciones. La primera es que Tomás de Aquino sabe dos cosas. La estética, en el sentido no de las artes mecánicas, sino de las artes bellas. Por eso que han analizado a través de toda la conferencia, lleva a dos consecuencias. La primera es que, si se puede decir así, la relación belleza-vida hace que la vida como obra de arte sea lo que se exprese en la obra de arte particular que vemos y oímos. Entonces, cuando yo veo una pintura o cuando yo oigo una música, me estoy realizando como hombre y me estoy realizando como ciudadano y me estoy realizando como hombre prudente, ciudadanamente político. Y por otra parte, la relación entre belleza y arte y la cuestión ética de la estética tomista hace que el fabricar, el producir y el crear, en este caso crear belleza desde la armonía, la proporción y la claridad, hace que la luz cumpla un papel identificador en la estética del doctor angélico, de tal manera que la última hipótesis que quiero plantear es que sin la luz divina que ilumina toda obra de arte, piensen en Fray Angélico, todo es luz, piensen en el Giotto, que todo es luz, en sus obras todo es amarillo, representando la luz. Entonces la luz divina ilumina toda obra de arte e ilumina al que contempla la obra de arte para que de alguna manera por esa iluminación entre en contacto con la luz misma que es Dios. Muchas gracias. Doctor Gonzalo, muchas gracias por su intervención.
Pregunto al auditorio si tiene intervención, aporte, pregunta para este trabajo hecho por el profesor Gonzalo. Doctor Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, acá le tengo un par de preguntas. Entonces, la primera sería preguntarle si sin conmoción hay belleza, si algo carece de la fruición, puedo predicar el placer de esta. Bien, en Tomás de Aquino no. En Tomás de Aquino sin fruición no hay belleza y sin conmoción la obra de arte permanece muda. Y la mudez de la obra de arte que se contempla al no producir conmoción no es bella. Entonces el placet siempre conlleva la conmoción, siempre conlleva el salir de sí y meterse en esa belleza de la obra de arte, estar en el cuadro. Pasamos de una hermenéutica del pintor a una hermenéutica del espectador. Pasamos de una hermenéutica del autor a una hermenéutica de, si se puede decir así, del lector. Y entonces el objeto bello, si no produce ese entusiasmo, si no produce esa manía, esa locura mística de salir de sí, entrar en éxtasis, no puede agradar. Es condición de posibilidad de la belleza, la conmoción para efectos de la obra de arte. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Entiendo que el placer puede afectar a uno y a otro no. Me conecta a veces con Dios y a veces no lo hace. ¿Hay algo que afecte o estasíe a todos como entes creados sin que yo pueda pensar que yo, por ejemplo, no creo y eso no me afecte? Bien, Tomás de Aquino va a dar una respuesta que incluso para un no creyente y para alguien que no cree y por lo tanto no piensa que la obra de arte está traspasada por la luz divina o que yo soy criatura de Dios o que la creación es la sombra del modelo divino, quien no participe de esas ideas, sin embargo, puede quedar conmovido por una obra de arte. Y al quedar conmovido por una obra de arte, creyente o no creyente, de alguna manera, como Víctor Hugo en la Catedral de París, cuando escribe precisamente su obra sobre la Catedral de París, pues queda conmovido con la belleza de la Catedral de París. Entonces, aunque yo no crea, tengo la experiencia estética. Y aunque yo no crea en las tesis del ente creado, tengo la experiencia estética del gozo. El gozo no está reservado a los creyentes, sino que el gozo está reservado a todos los que contemplan la obra de arte. En ese sentido, Tomás de Aquino es universal y no meramente particular o creyente. Todo hombre puede gozar de una obra de arte, crea o no crea que es criatura de Dios y que la luz divina está transportando al hombre a la unión con Dios, porque estamos haciendo de la vida una obra de arte al contemplar la belleza. Y eso sí es muy humano y no de ninguna manera exigencia del hombre que cree. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Y finalmente, ya para que otros pregunten, quiero preguntar acerca del problema del mal. ¿El mal puede ser bello en ese sentido de Plashin con un carácter físico o metafísico?
Bueno, el problema del mal para Tomás de Aquino es un misterio. Como misterio entra en lo apofático y no en lo catafático. Sabemos más lo que no es el mal que lo que es el mal. Lo cierto del caso es que Tomás de Aquino diferencia tres males: el mal físico, por ejemplo, un terremoto; el mal moral, practicar la virtud o no practicarla; y el mal metafísico, que es la finitud humana. Entonces, Tomás de Aquino lee el mito de la caída original, que está en todas las culturas. Piensen en la caja de Pandora de la mitología griega, o piensen en el mito de Adán y Eva en la narración bíblica, y la caída original. El mal lo que nos revela es que somos lábiles, que somos finitos, que somos contingentes, que somos de alguna manera traspasados por esa efemeridad, si se puede decir así, de la contingencia. Entonces no podemos evitar que haya mal. En ese orden de ideas, el mal contribuye a que haya bien. Es la tesis tomista. Algo así como no hay mal que por bien no venga. Obviamente que esto no satisface, o personalmente a mí no me satisface estas explicaciones tomistas del mal, porque esa ontoteología y esa teodicea para defender a Dios siendo omnipotente y siendo justo y siendo bondadoso, porque hay mal en el mundo, y comienzan a darse explicaciones como que el mal es carencia del bien debido, como que el mal contribuye al bien, como que el desorden contribuye al orden por la contrariedad. A mí no me satisfacen esas explicaciones, porque el mal es apofático. Yo ante el mal quedo silencioso. Yo ante el mal quedo mudo, porque de alguna manera no sé qué es, pero lo vivo. Y al vivirlo, de alguna manera percibo el desorden cósmico, y de ninguna manera percibo en ese desorden cósmico que lleve al orden cósmico. Entonces esa experiencia maléfica, esa experiencia del mal, no es bella, sino finita. Y al estar traspasada por la finitud, entonces no es clara, proporcionada y perfecta. En ese orden de ideas, el mal no es bello, sino que el mal es la feura de la creación. Doctor Gonzalo Soto, Sí, dentro del tomismo y las categorías que se trabajan allí, tal vez una que me parece a mí bastante polémica es la categoría de perfectibilidad. Sería aproximado decir en la estética de Tomás de Aquino que la perfectibilidad sería ese contenedor entre el exceso y el defecto de belleza y fealdad. yo diría que la respuesta es positiva. Tomás de Aquino conoce, en la traducción de Guillermo de Moelbeck, su hermano en la orden, que dada la casualidad de que era un fraile griego que sabía muy bien el latín, y traduce para tomar del griego al latín la obra de Tomás, la obra de Aristóteles. Entonces, para Tomás de Aquino, el tometrón de Aristóteles, el término medio, como evitar el exceso y evitar el defecto, es fundamental también en la producción de las obras de arte. Una tragedia o una comedia que sea muy larga o muy corta no cumple con el tometrón, y en ese sentido no es bella. Como un cuadro demasiado inmenso o demasiado pequeño no es bello, porque no cumple con la proporción, la claridad y la perfección. Entonces, un mamotreto escultórico de gran longitud
y de gran amplitud para Tomás de Aquino no es término medio porque viola lo óptimo en la mesura. Y al violar esa regla, lo óptimo la mesura, lo óptimo evitar el exceso y el defecto, hace que obviamente el defecto de alguna manera produzca la fealdad en la obra de arte. Y el defecto al producir la fealdad en la obra de arte confunde de tal manera que viene de nuevo el misterio del mal, el misterio del desorden cósmico en las mismas obras de arte que no son término medio y que por lo mismo una partitura o una sinfonía demasiado larga o una sinfonía demasiado corta lo deja uno en veremos, y al dejarlo en veremos no lo conmociona, y al no conmocionarlo no entra uno en trance y arrobamiento para efectos de la vida buena como obra de arte. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, de nuevo, doctor, muchísimas gracias. Nos place mucho su aporte en este espacio de reflexión continua que nosotros desarrollamos. Usted ve el grupo en su mayoría son estudiantes de filosofía de nuestro programa y hay un grupo también de estudiantes de diseño industrial que en su pensum tienen una asignatura en la que abordan la belleza y que obviamente se imparte desde el programa de filosofía. Entonces, gratitud inmensa, doctor, por atender nuestro llamado y la invitación para participar en esta lección inaugural, segundo periodo 2024. Yo Entonces, también les agradezco su atención, les agradezco las preguntas que me han hecho, les agradezco que me hayan escuchado y espero que de alguna manera, como decía Tomás de Aquino en el comienzo del día, que dispongamos el comienzo, dirijamos el proceso y coronemos el término para efectos de toda obra, sea mecánica o sea bella. Y allí está el maestro dispone el comienzo, dirige el proceso y termina la obra, que es hacer del estudiante una obra de arte como hombre y como ciudadano. Muchas gracias. a usted infinitas gracias nuevamente y hacerle una petición, requerimiento, una solicitud y es si es posible que para la biblioteca de nuestra institución y para la biblioteca del módulo de filosofía tengamos el libro sobre la estética de Tomás de Aquino. Sí, yo hablo con José Herrera y a través de José se los hago llegar. Perfecto, doctor. Perfecto, me Muchísimas gracias. comprometo con eso. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por participar de esta actividad. Bueno, muchas gracias. Los que no han firmado, por favor, la asistencia está en la mitad por allí. Y vamos a hacer un registro fotográfico para que por favor nos colaboren. Pues obviamente lo vamos a hacer por grupos, ¿no? Porque no creo que todos, antes de que el doctor se nos desconecte del grupo de Teams y obviamente de esta actividad. Entonces, por favor, para que nos colaboren.
Pasan aquí al frente, por favor, chicos. Gracias. Bueno, listos. Los que tengan la voluntad de la foto, bienvenidos. También para que el doctor Gonzalo tenga su momento de descanso. Ya pues vamos a cumplir casi 2 horas. Te les agradecemos. Doctor Gonzalo, vamos a hacer el registro fotográfico. Profe Sergio. Profesor Kevin. Profesor Martín. Bueno, doctor Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Ya por el interno, a través de José Herrera, conversaremos, doctor. Muchas gracias por su disponibilidad. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde. Chicos, las inscripciones para el curso de filosofía colombiana están hasta el 30 de este mes. Si usted no tiene dinero